muchísimas gracias a COE y a los organizadores por la invitación a participar en esta jornada. Y bueno, yo voy a hablar de... A ver, aquí, esto se me ha ido. Lo quiero poner en pantalla completa, pero no. Voy a coger otro fichero. Vale, pues nada, decíamos. Voy a intentar ser también muy breve, ajustando el tiempo y yendo rápidamente, para hablar de otra tipología de empresas, lo que se conocen como las startups, o con la nueva ley que se puso en vigor el año pasado y que entra ahora en julio, de empresas emergentes, y hablar un poco de la figura del inversor del Business Angel. No sé si muchos de vosotros o alguno estáis familiarizados con el término. De inversor, y vamos a hablar de la importancia que tiene para financiar estas empresas en fases iniciales y sobre todo la composición de grupos o redes como deporte. Muchas veces se dice que es un deporte de riesgo, la inversión en startups, es un deporte caro porque hace falta dinero y además es un deporte de equipo, mucho mejor hacerlo en grupos o en redes. Como decía, voy a intentar ser lo más rápido posible. Vamos a hablar de una serie de conceptos de una forma que a lo mejor, pues, yendo rápido, pues quedan un poco en el aire, pero bueno, voy a intentar ser conciso. Vamos a hablar de todos estos términos y lo vamos a hacer en principio de lo que se conoce como una startup o empresa emergente según la ley, ¿no? Muchas veces es muy difícil hacer una definición de startup y lo que ha intentado hacer el Gobierno para luego ser certificados por ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, pues son una serie de características que definan o que intenten ayudar a definir un poco el concepto. Siempre, lógicamente, basado en una base tecnológica, porque eso es lo que va a hacer la escalabilidad. El tema de innovación, que como hemos visto antes en todos los ejemplos, la innovación no solamente es en producto, en tecnología, puede ser en procesos, en modelo de negocio, en cualquier otro tipo de cosas. Estas compañías lo que tienen, lógicamente ahora veremos, es una necesidad de financiación en etapas iniciales. Son empresas que necesitan un periodo de tiempo hasta que puedan conseguir ventas. Son empresas que, lógicamente, al no tener flujos de caja y, en muchos casos, garantías, pues la financiación bancaria es imposible, con lo que solamente podemos acceder con financiación externa vía capital de estos inversores que vamos a hablar luego a continuación. Este es, digamos, un poco la sucesión de una vida o una startup en este modelo que tenemos a nivel en España y en general a nivel mundial, ¿no? Es una sucesión de rondas de financiación por etapas. La empresa no va a conseguir toda la financiación necesaria en todo su ciclo de vida, sino que se va hablando de determinadas etapas. Inicialmente entra la financiación del propio fundador de la compañía y el círculo cercano, lo que conoce los familia y amigos, digamos el entorno, digamos que son los que apuestan inicialmente sobre todo para la parte conceptual de la idea, una parte del desarrollo tecnológico. Y luego ya entran en juego estos inversores más profesionales o business angel que entran a financiar la siguiente etapa. No tienen ninguna vinculación familiar con el emprendedor, pero confían un poco en ese proyecto, en esa idea. Se conoce como el Valle de la Muerte, en el sentido de decir que hay que atravesarlo sin agua, ¿no? Como el que va a un desierto, y tiene que hacerlo lo más rápido posible, porque aquí es donde se produce la mayor mortandad empresarial de las compañías, ¿no? Solamente el 10% de las compañías, más o menos a nivel general, pues son las que consiguen atravesar esta fase. Como decíamos, es cuanto más tarde la empresa en pasar esta etapa, pues el riesgo exponencial de fracaso es mucho más grande. Por 20.000 cosas, en condiciones normales, como os ha comentado antes, pues ya al montar una empresa, pues las causas de mortandad empresarial son altas por 20.000 factores, ¿no? Que está la dificultad de hacerlo, pues en estas compañías todavía mucho más. No hay oportunidad de financiación, realmente no hay fuentes, no se puede acudir a bancos y a otros organismos. La falta de caja es lo que les hace, digamos, morir, y luego en muchos casos esa incertidumbre, ese nerviosismo durante esta etapa, pues la verdad que complica muchísimo las cosas. ¿Estos riesgos cómo se pueden mitigar? Lógicamente, asegurando este capital, o sea, asegurando que tenemos, digamos, agua para atravesar ese desierto, teniendo un plan de negocio que vayamos siguiendo muy claramente, digamos, la realidad con lo que estaba presupuestado, que vayamos controlando mucho este tema.
y dando por hecho que la idea y el modelo de negocio en estas fases es sencillo y simple. No interesa diversificar mucho, meterse en muchos frentes a la vez. Lógicamente, todo lo que sea el apoyo del ecosistema, todo el networking, todas las alianzas que podamos tener de todo tipo, ya sea con organismos públicos que también financian, digamos, en paralelo a la financiación en capital, ayudas, organizaciones, organismos a nivel comercial. El conseguir un nuevo varios mentores para estos emprendedores, empresarios, es súper importante. El contar con la ayuda de alguien que ya ha pasado por este camino, que ha sido cocinero antes que fraile, es importante. En muchos casos son emprendedores que se enfrentan a lo mejor por primera vez en un proyecto empresarial, y el contar con alguien que ha recorrido ese camino previamente pues ayuda muchísimo, acelera mucho el proceso. Luego veremos que estos inversores también, aparte del dinero, proveen este servicio que ayuda muchísimo, ¿no? Validar la idea es una de las cosas más importantes. Normalmente muchas veces las empresas porque el emprendedor se empecina en desarrollar el producto y todas sus características hasta el final sin haber testado en el mercado si eso tiene sentido o no tiene sentido. De ahí el término este del MVP, que es el producto mínimo viable. Intentar salir al mercado cuanto antes, aunque el producto o la idea no esté completa del todo, para ver si hay gente que está dispuesta a pagar por ello. Y luego, a partir de ahí, desarrollar mucho más el producto o el servicio, ¿no? Entonces, en este caso, por lo que decíamos, hay que cuidar al máximo la caja, ¿no? Como se dice en el argot, aquí la caja es el rey, en el sentido que es lo que nos va a condicionar la supervivencia del proyecto. Y luego también en el mundo startup se habla mucho de pivotar. Si vemos que hay algo que no está funcionando rápidamente, pivotar y adaptar hasta que encontremos el modelo de negocio adecuado de la empresa. Aquí voy a pasar rápido, bueno, son cosas muy generales de la contribución del ecosistema, a lo que supone, digamos, un poco el mundo. ¿Se ha ido ahora, justo? No se ha llegado a ver. Se veía al principio, cuando luego ha cambiado a otro... O sea, yo estoy siguiendo aquí la presentación. Madre mía, entonces... Pero vamos, no te preocupes que lo estabas explicando bien. Ya, pero ayuda mucho porque es que entonces... Bueno, a ver. No sé cómo. Es que lo que estaba yo viendo del principio. Entonces, bueno, esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora, un poco, digamos un poco, claro, yo estaba siguiendo aquí todo el proceso y vosotros no estabais viendo nada. Perdonad, disculpad. Bueno, esto es lo que decíamos un poco de la contribución del ecosistema, que son, en términos generales, un poco de lo que apoya, ¿no? el ecosistema startup un poco en general a la economía y al sistema, ¿no? Aquí son algunos ejemplos que a través de Marta Guidó, pero que al final no ha podido venir por motivos personales, pues ella, su grupo, su red de inversores, digamos, tienen muchas inversiones y teníamos aquí algunos ejemplos relacionados, pero como cualquier otro, son empresas de ejemplos que no vamos a entrar por aligerar un poco el tiempo en detalle de diferentes sectores y con modelos de negocio diferentes. Vamos a centrarnos un poco en esta figura del inversor Business Angel, un poco para diferenciarlo con respecto a otros fondos, otros mecanismos. Es un inversor que invierte su propio dinero, su excedente financiero, el que tenga una capacidad, es un activo más dentro de su cartera de inversiones, la parte inmobiliaria, la parte de bolsa, pues mucha gente dedica una parte de su patrimonio financiero a inversiones de alto riesgo. En función de la versión que tenga cada uno de sus tesis, pues dedica más o menos dinero a este tipo de inversiones. Le mueve a ayudar también a los demás, aparte de la rentabilidad, lógicamente, que se llame
Angel es la parte de business, o sea, nos interesa la rentabilidad del proyecto, pero también una parte que un empresario, un directivo ha alcanzado una etapa en su vida y también le apetece devolver algo a la sociedad por la vía de la inversión, ¿no? Mejorando el tejido empresarial. Normalmente en estas fases que decíamos, la fase más difícil, la que tiene más riesgo, la del Valle de la Muerte. Cada uno, no hay dos inversores iguales, cada uno tiene su manual, analiza y escoge en función de sus criterios, de sus sectores, de lo que él considera que puede ser interesante. Como hemos dicho antes, no tiene una relación previa, eso sería el círculo cercano del inversor, del emprendedor. Aparte de la cantidad, o sea, del dinero, normalmente le dedica tiempo a estas empresas. Es lo que decíamos antes de el mentoring más el dinero como figura que suma al Business Angel. Y, bueno, aunque el objetivo principal, lógicamente, es rentabilizar la inversión, a veces no es el único y principal. Hablamos que, como es un activo con tanto riesgo, lo que está buscando son unas plusvalías o unas rentabilidades altísimas, ¿no? Para poder, digamos, mitigar ese riesgo. Entonces, ¿qué aporta normalmente en estas empresas emergentes o en startups? Pues sobre todo es una rapidez en la toma de decisiones, es un capital informal, no depende de unos criterios, de unos comités, decide él mismo en qué invierte, qué no invierte. Se la conoce también como financiación paciente, con diferencia a los fondos, que los fondos se constituyen con un periodo de vida de 5 años para invertir y otro tanto para desinvertir, pero porque tienen que devolver el dinero y las rentabilidades a los accionistas de ese fondo. En este caso, yo puedo ser más paciente con mis inversiones y no tengo esa prisa por decir, salíamos antes el ejemplo de alguna de las empresas, que nuestra vocación como empresarios es perdurar en este tipo de empresas en un momento determinado de la vida. Cuando te alineas con los inversores normalmente el modelo es de plusvalía, nada más que hay una forma de rentabilizar que es vendiendo la empresa a alguien. Entonces, el emprendedor y el inversor aquí se alinean en esa parte. Decíamos antes que esa visión empresarial, el haber sido cocinero antes que fraile, esa experiencia, pues realmente puede ayudar muchísimo a confrontar el plan de negocio que tiene diseñado el emprendedor para, sobre todo, ahorrar mucho tiempo en por qué sitios no debería ir, porque ya ha transcurrido antes esta persona. Con lo que esa información, también decíamos, este tipo de inversor también es una persona que tiene conocimientos, tiene experiencia y también tiene muchos contactos, ese capital social importantísimo, ¿no? Para ayudar al emprendedor. Y, bueno, pues esa cierta flexibilidad que en momentos donde vienen mal dadas, pues este inversor puede ayudar al emprendedor en esa parte, ¿no? Entonces, esta figura es importante, no solamente ya por la mejora, digamos, en temas de innovación, sino que al final el impulsar este tipo de empresas es beneficioso para todos como sociedad. Es un crecimiento, digamos, a corto plazo y a largo plazo en el empleo y, por tanto, de la riqueza. A su vez, esta riqueza luego revierte en impuestos que son beneficiosos para la sociedad en general. En los territorios, por ejemplo, la importancia, veremos los grupos, es estos inversores tienden a invertir localmente, con lo que muchas veces la forma de cubrir esta falta de capital en fases iniciales pues es mediante la formación de grupos de empresarios o grupos de inversores en regiones, digamos, fuera de los circuitos tradicionales que puede ser un Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, digamos, como una forma de retener proyectos que no se vayan fuera, ¿no? Cuando son apoyados a nivel local o regional por redes o grupos. Y, por otro lado, es muy gratificante para estos inversores cuando invierten en las compañías, porque están en contacto permanente con personas a las que les brillan los ojos, con innovación, con gente muy talentosa, con una vibración que en muchos casos muchos empresarios sintieron en los principios de su empresa, pero que una vez que ya han alcanzado un cierto estatus, una cierta comodidad, por así decirlo, pues prefieren embarcarse otra vez y sentir la vibración, ¿no? La emoción de los inicios. Les gusta mucho también, pues eso, el aprender permanentemente, estar viendo nuevos modelos de negocio, cosas muy interesantes, esa satisfacción personal y, lógicamente, también, por último, no olvidemos esa rentabilidad. Cuando esta actividad se hace correctamente, diversificando el número de inversiones, pues dentro de esas empresas que decíamos que se van a morir sí o sí, compensan con las que ganan mucho dinero y, al final, la rentabilidad que resulta pues es muy interesante, ¿no?
Voy a hablar también un poco del concepto del crowdfunding. En la parte de equity hay 5 tipos de crowdfunding, de préstamos, de donaciones, de recompensa. En este caso, el crowdfunding de capital es como la digitalización de estos grupos o redes de inversión. Son a través de plataformas de Internet, un servicio que ya está regulado por profesionales y que ofrece ya, digamos, proyectos, digamos, analizados y que han sido launcheados. Una empresa que necesita 200.000 euros, pues a lo mejor puedes invertir a partir de 1.000 euros. Entonces, esa masa de gente, al final sindicada o en un vehículo diferente, pues puede acometer esa inversión. Con tickets muy pequeñitos, sirve muy bien como una actividad para empezar, para invertir, porque recibes la información, te habitúas al lenguaje, la documentación que se suele requerir en este tipo de empresas. Lo que pasa es que no se participa en el proceso. Te lo dan todo hecho, simplemente le das a un botoncito online, inviertes pues 500, 1.000, 2.000, lo que tú quieras a partir del límite mínimo que ponga cada plataforma, ¿no? Y el contacto con el emprendedor pues es bastante limitado, salvo algún vídeo grabado o alguna sesión que el emprendedor exponga el proyecto delante de toda la tal. Tiene unos costes tanto para la empresa que busca la financiación como para los inversores, dependiendo la plataforma, ¿vale? Pero es una alternativa que queríamos poner para tener en cuenta, digamos, un poco lo que significa luego la parte un poco más del club o de la red de Business Angels cuando se junta un grupo de profesionales bajo un paraguas con diferentes mecanismos, ¿no? Que hay, que al final también pues es la suma de tickets individuales que conforman luego la posibilidad de invertir ya con un ticket mayor por la suma de todos. En este grupos pues depende mucho de la organización de cada uno, qué reglas del juego quiera poner, cómo se vayan a repartir las tareas, si hay un profesional contratado que se encarga, si hay algún miembro voluntario del grupo que se encarga de las diferentes tareas que se tienen que realizar, y también con distintos formatos en cuanto a el ticket mínimo que se puede poner, la cantidad que se va a invertir, etcétera, etcétera. Las ventajas, por supuesto, el interés de invertir a través de un club o de un grupo es reducir el riesgo lo máximo posible. Ese riesgo tan grande que hay, pues al final se reduce por vía tiempo, vía experiencia y vía dinero. Al tener un acceso, una de las claves en el mundo de la inversión es el acceso al deal flow, ¿no? a la cantidad de proyectos que recibas, que eso es una parte muy competida. Entonces, cuando lo hacemos a título individual, nos implica estar en muchos sitios, tener muchas fuentes de acceso a esos proyectos, que resulta mucho más cómodo cuando somos un grupo donde podemos dividir gastos, podemos hacer cierto marketing, podemos atraer las empresas de una forma mucho mejor. Lógicamente, al ser mucha más gente, vamos a hacer un análisis y una due diligence de los proyectos mucho más completa, mucho mejor, en el sentido de decir, esa disparidad de experiencias, de conocimientos, nos van a servir para hacerlo. Ese aprendizaje que vamos a tener, digamos, de involucrarnos en las diferentes fases. También, al ser de diferentes perfiles, nos va a permitir invertir en sectores que a priori nosotros no conocemos, con lo que también pues es una forma también de diversificación muy interesante. Y, bueno, lógicamente, al final, al invertir de un grupo, tenemos un ticket mayor en la empresa, vamos a tener una posibilidad de controlar y de influir en la gestión de la compañía mucho mayor. Como decía, este es el mecanismo que es como se debería funcionar. Una persona, cuando invierte a título individual, es porque ya tiene mucha experiencia, ya tiene capacidad de acudir a foros de inversión a que le presenten y de una forma individual poder invertir. Lo recomendable y la forma idónea es hacerlo a través de grupos y redes. De ahí la importancia de que en las diferentes regiones se creen grupos, clubes de empresarios o de directivos o gente con capacidad inversora para que, por así decirlo, que no se nos vayan los buenos proyectos. Realmente, de una forma de atraer. Como decía Víctor antes, el tema de la digitalización está favoreciendo que ya muchos proyectos puedan estar donde quieran estar. Hace falta el tener un canal digital suficiente para poderlo poner en marcha, pero es importante que al final se puedan quedar en su región proyectos que de otra forma antes se tenían que ir a Madrid, a Barcelona, que como imanes, pues digamos un poco sustraían esa riqueza que hoy en día se podría quedar. Lo único que, claro, hay que apoyarles con capital. Si no tenemos personas que apoyen vía inversión en esas fases iniciales, que como hemos visto son las más difíciles, pues lógicamente esas empresas se irán a buscar ese capital en otros sitios, ¿no? Y esto, a grosso modo, era un poco
rápido el resumen de la actividad. Aquí os dejamos un pequeño QR por si queréis rellenar un formulario que la asociación, simplemente informaros, la Asociación Española de Redes de Business Angel, pues es como una mini patronal de todas las redes o clubes que quieren asociarse en España. Somos como unos 25 socios actualmente, digamos un poco repartidos por toda España con diferentes formatos, y estamos ahora pues intentando un poco difundir el concepto, intentando que en España se creen muchas más redes. Hay mucha gente con potencial inversor, el problema es que o no tiene tiempo o no tiene el conocimiento. Entonces, a través de estos grupos, pues como decíamos, puede haber gente que ayude a filtrar, a canalizar y luego presentar el proyecto delante de ese grupo, ¿no? para invertir. Y esto sería así, a grosso modo, lo que os quería contar. Pues si tenéis alguna pregunta al respecto, si alguna duda, sí. Yo quería saber, digamos, la parte negativa. ¿Qué le supone a un emprendedor, a un empresario, el acceder a Business Angel? Claro, ceder una parte del capital. Para un empresario que necesita dinero, es un recurso y sale al mercado a comprarlo. ¿Con qué lo paga? Con acciones de mi empresa. Entonces, en ese momento es cuando decíamos que se tienen que alinear. Mientras un empresario es 100% de su empresa, manda, hace lo que quiere, recibe financiación bancaria y es deuda que tiene que devolver. Cuando es capital, ese dinero no se devuelve, pero tú estás entregando un trozo de tu compañía y, en muchos casos, una parte de las decisiones, no solamente políticas de la compañía, de gestión. En fases muy iniciales, normalmente el emprendedor sigue siendo administrador único de la compañía por los riesgos inherentes, pero en las fases siguientes, cuando ya entran los fondos, ya hay una obligación de constituir un consejo de administración, algunos de los consejeros ya van a ser inversores y aparecen ciertos vetos de decisiones, ¿no? No nos da tiempo, ¿no?, a todo el proceso. Hemos visto, hay un pacto de socios, normalmente cuando entra un inversor, donde hay una serie de cláusulas. Estas cláusulas tienen derechos económicos, derechos políticos, y en muchos de estos están limitadas. Imagínate que consigues una ronda de 200.000 euros de inversores, pues en las cláusulas va a estar que tú no te puedes comprar a partir de un cierto nivel ciertas decisiones de inversión. Vas a tener que contar con ese voto, aunque tengan minoría. Entonces, básicamente, la principal cesión es que tú estás cediendo porcentaje de la compañía. ¿Y puedes, en el momento que tú decidas de llegarte de Business Angel o no? No, o sea, no es tan fácil. Para el Business Angel, normalmente es un problema, lo que decíamos, la permanencia en esta compañía, porque esto no son acciones de Telefónica que yo pueda vender cuando quiera. Para un inversor es tanto riesgo porque es una inversión ilíquida. Yo invierto en una SL de la compañía que nadie va a quererme comprar mi trocito. Entonces, se trata de que en este proceso de creación de la empresa, crecimiento, en algún momento determinado la compañía sea interesante para que alguien compre el 100%, o por el camino otro inversor me compre mi parte, que es lo que los Business Angel intentan a toda costa. Pero el emprendedor, la única forma que tendría de hacerlo sería, si la compañía genera flujos de caja muy interesantes, podría endeudar la compañía y con ese dinero recomprarle al Business Angel con una determinada rentabilidad. Pero a priori sería como, digamos, como echar a otro socio de la empresa, es comprándole su parte. Y esa compra tiene que ser a un precio interesante, ¿no?, para el inversor. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Bien, gracias, Pedro. Nosotros sí que quería comentarte, lo hemos dicho al principio de la jornada esta mañana, ¿verdad? Tenemos en COE Ávila un proyecto que se llama Tracción Ávila. Tracción Ávila tiene 3 áreas, una que es de gestión integral de proyectos, otra que es una plataforma comercial, Ávila Más, y otra que es de dinamismo económico y atracción de inversiones, ¿verdad? Y en esta última ya llevamos 2 años organizando foros con inversores, ¿verdad? Lo hacemos además en este mismo espacio físicamente, y siempre se presentan pues entre 8 o 10 proyectos y al menos un 50% pues sí que consigue financiación, consigue inversores, ¿verdad? Y luego siempre nos queda la duda psicológica, que quizás sea más psicológica que metódica, de conocer qué tiene que priorizar el emprendedor, el que presenta un proyecto, para poder captar el interés de los inversores. Yo no sé si hay alguna receta o sencillamente pues cada maestrillo tiene su librillo. Bueno, como decíamos antes, lo que busca el inversor, aparte de todas esas características que hemos visto, busca una rentabilidad. Entonces, tienen que ser proyectos, sobre todo, con mucha rentabilidad.
Entonces, hay 20.000 teorías de análisis de startups. Una muy famosa es la de un profesor, Rob Johnson, que está vinculado al IES, que define los proyectos en viable, factible e invertible. Hay muchos proyectos que son no invertibles a mucha honra. Son proyectos donde uno se puede ganar la vida, puede crear empleo, tener ganancias, pero no es lo suficientemente atractivo para un inversor porque no va a multiplicar esa rentabilidad por tanto. Entonces, en muchos de los proyectos digitales el único activo real que hay es el equipo directivo, o sea, el equipo, el emprendedor y su equipo, porque es en lo único que se puede a priori, digamos, invertir, que es la parte, digamos, un poco inicialmente que decíamos, un poco siguiendo el ejemplo de viable, es, oye, un mercado muy grande, con una ventaja competitiva, factible es que haya un equipo que sea capaz de llevarlo a cabo y un momento, un timing, una oportunidad que sea el momento adecuado. Muchos proyectos fracasan porque se han anticipado en el tiempo a una necesidad o ya es muy tarde y está ya infestado de competidores. Y por último, la invertibilidad lo da dos cosas, que es la escalabilidad y la posibilidad de salida. De aquí cómo salgo yo como inversor. Entonces, muchos de estos proyectos, en alguna de estas cosas, realmente no cumplen los criterios de los inversores. Es verdad que, como decíamos, no hay dos inversores iguales y lo que para mí me puede valer bien porque voy a multiplicar solamente por 2 mi dinero, me parece bien, para otro es, miran, la prueba del algodón es multiplicar por 10. Por lo que decíamos antes, la mortandad empresarial es tan grande, en muchos porque fracasan, en otros porque son grises, o sea, ni fu ni fa, no se gana dinero, o cambio el dinero, y solamente unos pocos gano mucho y esos compensan la rentabilidad del resto. Entonces es complicadísimo porque esos criterios a priori, lo que decíamos antes, cuando los inversores cada uno se marca sus tesis de inversión, en qué sectores, qué empresas, qué rentabilidad busco, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poco. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar, a ver si... Vale. Nada, ya para cerrar, como en el programa pone clausura, pues simplemente creo que hemos disfrutado de unas intervenciones todas absolutamente excelentes y muy bien medidas, muy bien realizadas, y yo me he puesto también deberes pues, para agradecerlo también, ¿no? En ese sentido, pues lo que hago es sencillamente pues, sacar alguna conclusión de esta estándar de intervenciones, de esta estructura del programa, para decir, bueno, pues que hemos conocido, empezando por la primera hora de la mañana, los entresijos técnicos de los programas de desarrollo rural y las claves para aprovechar adecuadamente los recursos públicos vía programas líder. Hemos conocido la realidad económica sobre las expectativas futuras de algunos pueblos o la temible cuenta atrás de otros municipios, que también lo hemos comentado, ¿verdad?, pero que en todos los casos, en unos y otros casos, cuentan con el empuje de las gestoras y gestores de los 4 grupos de desarrollo rural para ayudar a superar las dificultades. Hemos conocido la visión técnica y científica de las universidades, de la Católica y de la de Salamanca, con su capacidad también para proponer, para buscar soluciones desde el reforzamiento del ecosistema económico y desde la cercanía siempre al medio rural, además de entrar también ya en otras disciplinas como la transferencia de conocimiento, que también influye en esa empleabilidad o en esa capacidad de invertir o de emprender en el medio rural. Hemos conocido la apuesta, la experiencia y el compromiso contrastado de las empresas participantes, que han dejado claro que no todo es cuenta de resultados, sino muy importante también es la implicación por el futuro de los pueblos y sus zonas geográficas, implicación que muchas veces se hereda o heredan las siguientes generaciones. Hemos conocido el valor añadido que generan los productos y servicios ofertados en el medio rural, la imagen que debemos trasladar sobre estos productos y servicios que se ofrecen y lo útiles que son las nuevas tecnologías y la digitalización para promocionar la empresa. Y hemos conocido finalmente las enormes dificultades que tienen que superar las empresas para sobrevivir y las herramientas muy útiles de la red de inversores y hasta de mentores, en muchos casos, ¿verdad?,
redes que pueden ofrecer soluciones para buscar financiación o para procurar la viabilidad de las empresas. En cualquier caso, todos hemos contrastado mucha sensibilidad con el medio rural y, por lo tanto, pues lo que cabe es terminar agradeciendo a todos el tiempo que nos habéis dedicado, tanto en la asistencia y la presencia esta mañana como en la preparación de vuestras intervenciones, y estoy seguro que todos habremos aprendido alguna cosa y, por lo tanto, habremos invertido bien nuestro tiempo. Muchas gracias.